en fe. Todos puestos en pie, vamos a decir en fe. Hoy recibimos la palabra que viene del cielo, específica para mi vida y para el propósito diseñado para mí, porque el deseo de Dios para mi vida es que complete, avance, edifique, construya, arregle, ordene, afecte, fluya, incremente, fructifique, multiplique, sea prosperado y sea promovido por Él para hacer luz a las naciones y llevar su gloria, reino y cultura a todo lugar. ¿Cuántos lo dicen? Amén. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey. Y vamos a orar para que los pequeños salgan a sus clases. Padre, en este momento entregamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Señor, danos un espíritu para poder discernir, un corazón para poder recibir tu palabra y, Señor, una mente para poder, Señor, comprender lo que tú quieres decirnos en este día. Señor, que todo lo que recibamos no se quede sin fruto, sino que dé ese fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Los pequeños pueden salir a sus clases. La iglesia, si me puede acompañar al libro de Apocalipsis. ¿Saben dónde está Apocalipsis? No. El último libro de la Biblia, bueno, del orden que tenemos de la Biblia, es el libro de Apocalipsis, así que vamos a ir al capítulo 11. Capítulo 11 del libro de Apocalipsis. ¿Ya lo tenemos? Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. ¿Listos? Perfecto, vamos a leerlo. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, 22 vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios en la tierra. Wow. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Entonces tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Muy bien, pueden sentarse. Gloria a Dios. Terminamos diciendo, ¿verdad?, que Dios quiere promovernos. Así está esta declaración. Quiere promovernos para hacer luz a las naciones y llevar su reino o su gloria, reino y cultura a todo lugar. Gloria, reino y cultura a todo lugar. Hay una profecía que dice que Dios en los últimos tiempos va a llenar la tierra con su gloria como las aguas cubren la mar. Es decir, que la gloria de Dios tiene que cubrir toda la tierra, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que, ya hemos hablado un poquito acerca de eso, qué es lo que, o cuál es el plan de Dios para llenar o llevar su gloria a todo lugar?
¿verdad? Isaías capítulo 63, no lo buscan, ya lo hemos visto. En el versículo 3 dice que nosotros somos plantíos de Jehová para gloria suya. Es decir, que los plantíos de Jehová son, hemos dicho que los plantíos de Jehová son las congregaciones, ¿verdad? Cada árbol es donde Dios nos planta, y ahí es donde nosotros vamos a echar fruto, pero esos plantíos de Jehová es donde la gloria de Dios se mueve, así como en el Edén, ¿verdad? Dice que la Biblia, que Dios plantó un jardín que le llamó Edén, y la gloria de Dios se movía en ese jardín. Es decir, que la gloria de Dios se mueve donde hay un plantío de Jehová, ¿verdad que sí? Ahora, por eso es importante que en cada congregación, porque cada congregación es una parte del cuerpo de Cristo, es una parte de la iglesia, ¿verdad? Esto simplemente es un templo, pero la iglesia somos todos nosotros. Cada uno de nosotros formamos y es parte de esa iglesia. Pero en cada iglesia representativamente, ¿verdad? Representativamente donde el cuerpo de Cristo se congrega, ¿verdad? Los judíos le llaman congregación o la congregación. Aquí es una congregación donde el pueblo de Dios se congrega. Ahí está, dijo Jesús, ahí yo voy a estar en medio de ustedes. Ahí estoy yo con ustedes en medio de la congregación. Ahí es donde Dios se va a manifestar y donde la gloria de Dios se va a manifestar. Ahora, nosotros podemos ver que en todo templo que representa el lugar donde Dios habita, también debe de haber un altar. En todo templo siempre debe de haber un altar. El altar representa la conexión o el punto de encuentro. Lo voy a poner así, escucha bien, altar. ¿Qué es el altar? El altar es el punto de encuentro, o es el punto donde yo me encuentro con Dios. Es un punto, un lugar físico, o un lugar en donde yo he determinado tener un encuentro con Dios, ¿sí? Eso se le llama altar. Puede ser comúnmente en las iglesias y en las congregaciones, arguimos o entendemos, por ejemplo, pasen al altar. ¿Y ustedes qué harían si yo les digo, a ver, todos los que quieran, pasen al altar? ¿Qué harían ustedes? Pasarían aquí al frente. ¿Por qué? Porque comúnmente en las congregaciones, ¿verdad?, la parte de enfrente, esta parte y esta parte donde está el grupo de alabanza, el predicador, le hemos llamado comúnmente un altar. Entonces, el altar es el lugar o un punto en donde nosotros nos podemos encontrar pero también puede haber un altar en tu casa. Es el lugar en donde tú has escogido tener un encuentro con Dios, ¿verdad? En donde tú tienes tu relación con Dios. Hay algunos que hasta en el baño se meten, porque hay tanta gente en la casa que no hay ningún lugar solo, Señor, ni modo, voy a ir al baño, ¿verdad? Pero hay lugares en donde tú tienes que tener un punto de encuentro con Dios. A eso le hemos llamado o le llamamos altar. En tu casa, en diferentes lugares, o en la iglesia o en el templo, podemos nosotros tener esos puntos de encuentro a los cuales le llamamos altar. Entonces, en la antigüedad o en el Antiguo Testamento, la gente cuando se quería encontrar con Dios o buscaba de Dios, lo primero que hacía era buscar un altar, ¿no? Construir un altar. En aquella época no había altares, entonces ellos tenían que construir un altar. ¿Cómo lo construían? Bueno, ponían piedras y, ¿verdad?, en la parte de arriba, ahí ponían una ofrenda o un sacrificio. Si era un animal era sacrificio, y si era
por ejemplo, del producto de la tierra, era una ofrenda. Era una ofrenda. Por ejemplo, ¿por qué sabemos todo eso? Porque desde el Génesis, desde el principio, Caín y Abel ofrecieron a Dios algo. Se acercaron delante de Dios y construyeron un altar. Y en ese altar ofrecieron, Caín ofreció una ofrenda, porque trajo del fruto de la tierra y se lo ofreció a Dios. En cambio, Abel dio un sacrificio porque él escogió ¿qué? Escogió un animalito, pero ese animalito tenía ciertas características. ¿Qué características tenía ese animalito? Era lo mejor, era lo primero, era lo mejor, lo más engordado que encontró, ¿verdad? Pero era un primogénito. Era un primogénito, era lo primero y lo mejor. Fue lo que le ofreció Abel a Dios en el altar. Y entonces dice la Biblia que Dios contestó a una de esas dos ofrendas, o de eso que trajeron. A uno de ellos le contestó y al otro no le contestó, ¿verdad? Eso ya lo leímos en Génesis, ¿verdad que sí? Entonces sabemos cosas acerca de lo que es el altar, que hoy vamos a hablar un poquito acerca de ello. Pero quiero que recordemos, antes de entrar en esta parte del altar, 7 cosas que atraen la gloria de Dios. 7 cosas que le llamamos las R's del reino, ¿sí o no? R's del reino, vamos a recordarlas. Número 1 es precisamente el reino. Número 2, renovar. Número 3, reforma. Número 4, reconstruir o reconstrucción. Número 5, restauración. Número 6, rompimiento. Y número 7, riquezas. Riquezas de su gloria o de su gracia que hemos estado hablando, ¿verdad? Riquezas de su gloria o riquezas de su gracia, que están en el libro de Efesios. Entonces lo voy a volver a repetir: reino, renovar, reforma, reconstruir, restaurar, rompimiento y riquezas. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. El reino, ¿a qué nos referimos con reino? ¿A qué nos referimos con reino? Reino son los principios de Dios. ¿A qué nos referimos con que yo tengo que buscar los principios de Dios? No simplemente a Dios, sino los principios de Dios. Detrás de cada cosa que Jesús dijo en los evangelios hay un principio, ¿verdad que sí? Por ejemplo, en la parábola de los talentos, a uno le dio 1, a otro le dio 2, a otro le dio 5, ¿verdad? Y fue muy severo con el que no hizo nada con su talento, y a los otros 2. Pero hay otras ocasiones, otra parábola en donde empieza a traer, ¿verdad? Es un señor con una viña y los empieza a contratar para el evangelio, para trabajar en su viña, y a unos los contrata a las 6 de la mañana, otros a las 9 de la mañana, otros al mediodía, otros a las 3 de la tarde y otros hasta las 5 de la tarde. Y entonces todos trabajan y entonces empieza a pagarles desde los que nada más trabajaron 1 hora hasta los que trabajaron todo el día bajo el sol. Y entonces el primero recibe un denario. Y entonces el que dice, si ese que trabajó 1 hora recibe un denario, imagínense yo que estuve todo el día trabajando, ¿cuánto voy a recibir? Y dice la Biblia que le dio a todos por igual. Y entonces, obviamente los que trabajaron todo el día dicen, pero es injusto, porque él trabajó 1 hora y le diste 1, yo trabajé todo el día y me diste 1, o sea, ¿cómo está la cosa? ¿Verdad? Y entonces
¿cómo es que en una parábola Jesús dice que todos merecen igual y en otra parábola dice que Dios le va a dar de acuerdo a su capacidad? ¿Cuál nos gusta más? Pues el que le da a todos igual, porque, ¿verdad? ¿Qué nos gusta más, capitalismo o socialismo? ¿A todos por igual, todos iguales, o que cada uno gane de acuerdo a su capacidad? A ver, y entonces decimos, a ver, Jesús, explícame. ¿Sí o no? Ahí está en la Biblia, yo no les estoy diciendo nada. Escuchen bien, aquí lo interesante es por qué lo dijo, cuándo lo dijo y cuál es el principio que Jesús quería establecer en cada uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer primero? Encontrar el principio del reino. Di conmigo, principio del reino. Principio. Ok, una vez que yo encuentro el principio, entonces ¿qué es lo que, fíjense, si es el principio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si es el principio, entonces es lo primero. Si es el principio, es lo primero, ¿sí o no? Si es lo primero, ¿quién es siempre lo primero? Es Dios. ¿Cuántos han estudiado hebreo? ¿No? ¿Griego? No, bueno. La intención es que hay detalles cuando uno empieza a estudiar. No digan que, wow, este cuate cómo sabe hebreo. No, yo no sé mucho. Pero hay joyas que ustedes pueden encontrar en el hebreo. Ustedes saben que, por ejemplo, hay tres tipos, bueno, en la antigüedad había tres tipos de hebreo. Uno que era como pictográfico, ¿verdad? Que eran símbolos. Cada letra representa un símbolo, cada letra del alfabeto hebreo. Aleph, por ejemplo, y Tab, que era cuando, por ejemplo, en la Biblia dice, yo soy el alfa y la omega. Alfa y omega está ¿en qué? En griego, ¿sí o no? Como que pierde el detalle, pero por ejemplo, ¿quién escribiría eso? Juan, ¿en qué lo escribiría? ¿En griego o lo escribiría en hebreo? En hebreo. Entonces, si él lo escribió en hebreo, no diría el alfa y la omega, porque eso es el alfabeto griego. Diría, él es el principio, bueno, la letra, la Alel, que es la letra, la primera del alfabeto hebreo, y la última. Pero si ustedes se dan cuenta, yo les voy a animar a que ustedes busquen. Si ustedes se dan cuenta, la primera letra, el número 1, siempre representa a Dios. Y es como un toro, así está el dibujito, pero siempre va a representar a Dios. Y la última letra del alfabeto hebreo es una cruz. Interesante. Jesús dijo, yo soy el alfa. O sea, si ustedes juntan esas dos letras, así en el alfabeto, diría, yo soy el Dios en la cruz. Ustedes búsquenlo. No me crean, pero búsquenlo. Ahí está, los símbolos. El alfa siempre representa a Dios porque es el número 1. Y la última, si ustedes lo ven, es una cruz. Ahora, lo más interesante que el milagro, por ejemplo, la palabra milagro es la letra, es una letra intermedia que es como unos clavos. Es la misma, el alfa, la última, pero la de en medio son unos clavos. Y esa es la palabra en hebreo para milagro. ¿Qué representa? Dios clavado
Qué increíble, ¿no? Bueno, ahí se los dejo de tarea. Lo primero, si los principios es lo primero es para Dios, o lo primero es Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Qué tengo que buscar? Lo primero, los principios de Dios, ¿sí o no? Ahora, ¿qué otra cosa se le llama? Primicias. Todo lo primero es de Dios, Él lo estableció. Todo lo primero es de Dios porque Él es primero. ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Como Él es primero, Él me merece todo lo primero de mi vida. Todo lo primero, mis primeros minutos del día, lo primero de mis fuerzas. Por eso en Eclesiastés dice a los jóvenes que es bueno entregarse o creer en Dios desde la juventud. ¿Por qué? Porque lo primero de mi vida siempre debe de ser, o lo mejor de mi vida debe de ser para Dios. ¿Alguien está entendiendo? Ahora, cuando yo entiendo lo primero, cuando yo entiendo estos principios, es a través de una revelación o iluminación. Miren, aquí hay un conflicto. Algunos teólogos que son un poquito más tradicionales le llaman iluminación. Iluminación porque Dios ilumina un texto de la Escritura, y un poquito más para acá algunos teólogos le llaman revelación. Nosotros hemos adoptado esa parte de que no es que Dios siga revelando cosas de la Escritura, pero sí nos revela. ¿Qué es revelar? Es quitar un velo, ¿verdad? Apocalipsis, ¿qué significa? Revelación. ¿Y qué significa esa palabra? Es quitar un velo, es quitar el velo. ¿Qué representa la revelación? Antes no veía algo que estaba ahí, es decir, la Biblia ya no se le puede agregar ni quitar, pero está ahí, pero yo recibo es decir, se me quita un velo y digo, wow, ahí siempre estuvo, pero no lo veía. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a llamarle, yo recibo una revelación, es decir, se me quita un velo y entonces veo algo que no estaba, bueno, que no podía ver, sí estaba, pero que no podía ver. En los teatros ven esas placas que se van a ver una develación de una estatua o de algo, ¿verdad? Y quitan un velo y dice, wow, estaba ahí pero no lo veía. Cuando lo quitan lo puedo ver. Eso es lo mismo que hace Dios con nosotros. Está ahí un texto, está ahí una palabra, está ahí un conocimiento de Dios, pero Dios quita y ese velo, ¿qué hace? Ese velo que hace, bueno, cuando es quitado, yo recibo una, ¿qué? Revelación. Muy bien. Vamos al siguiente, renovar. ¿Qué significa? ¿Qué decimos con renovar? Es cambiar la manera de pensar. Cuando yo cambio mi manera de pensar, eso se llama arrepentimiento. Di conmigo, arrepentimiento. Entonces, renovar significa cambiar mi manera de pensar. Romanos 12:2 dice que debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Pero al cambiar mi manera de pensar, yo tengo que cambiar, o cambio y implica arrepentimiento. Aquí es donde se produce la tristeza que produce un cambio, lo que la Biblia dice en 2 de Corintios. Cada vez que Dios me convence, me redarguye, yo voy a sentir tristeza. Esa tristeza produce un arrepentimiento, y ese arrepentimiento va a producir un cambio. ¿Sí? Si yo no me arrepiento, entonces voy a tener, o sea, me siento mal y tengo una tristeza. Pero si esa tristeza no produce cambio, es una tristeza que Pablo le llama, es una tristeza de muerte, porque simplemente no es arrepentimiento lo que estoy, sino es remordimiento, ¿verdad? Hay un remordimiento dentro de mí, me siento mal, pero no cambio. Eso no es del reino de Dios. Si tú tienes remordimiento y te sientes mal y te sientes triste, pero no cambias, eso no produce vida. Hay una tristeza, dice 2 de Corintios, que te hace sentir mal,
pero que produce un cambio de mente y un arrepentimiento. Y el arrepentimiento trae un cambio. Di conmigo, cambio. ¿Qué es el tercero? Una reforma. La reforma son los cambios que debes de realizar. Dije, la reforma son los cambios que debo de realizar. Es la muerte al yo, es el sacrificio y es la obediencia. ¿Es la qué? La obediencia. La reforma trae obediencia. Si tú no tienes una reforma en tu vida, entonces no has pasado por este proceso de gloria. Amén. Entonces, reino, renovar, reforma. Y empieza la reconstrucción. Jeremías le dice: hey, te he puesto para quitar, destruir, ¿verdad? Desarraigar, pero después de que hayas quitado todo lo que está mal, todo el fundamento que está mal, ahora sí te voy a poner a reconstruir. Viene la reconstrucción. Ese es el paso, ¿qué? Número 4, reconstruir. Y hay 3 cosas que se van a reconstruir o que se tienen que reconstruir que vienen en la Biblia. Dios le pide: reconstruyan el altar. ¿El qué? Una vez que se reconstruye el altar, se tiene que reconstruir el templo. Una vez que se reconstruye el templo, se tiene que reconstruir las murallas. En ese orden: altar, templo y murallas. Otra vez: altar, templo y... Vamos a hablar de cada una de ellas. No hoy, pero sí después. Luego viene la restauración. Ya que estoy reconstruyendo, viene la restauración. Es más, ya reconstruimos el altar, reconstruimos el templo y reconstruimos la muralla, pero requerimos de que empiecen a funcionar los ministerios. ¿Para qué pongo un altar si no hay un sacerdote en el altar? Entonces, ¿qué se tiene que restaurar? El sacerdocio. Qué padre que haya un templo, pero si no hay sacerdotes no funciona. Y qué padre que haya una muralla, pero si no hay atalayas no funciona la cosa. Debe de haber atalayas, debe de haber sacerdotes y debe de haber reyes. ¿Qué dije? Debe de haber ¿qué? Reyes, sacerdotes y atalayas. ¿Quiénes son los atalayas? Los que están intercediendo y orando, ¿sí o no? Bueno, estoy dando un resumen de todo lo que vamos a ver. ¿Alguien está captando? Muy bien. Luego viene cuando empiezan a funcionar los 3, ¿verdad? También lo profético, y viene el rompimiento. El rompimiento, ¿a qué nos referimos con el rompimiento? Viene la liberación, los cielos se abren, vienen las manifestaciones de la gloria de Dios. Cuando se restaura el altar, cae fuego del cielo. Cuando el templo está funcionando, vienen las bendiciones por montones, dice la Biblia. Amén. Cuando cuando los atalayas están intercediendo, dice la Biblia en 2 de Corintios 7:14, dice: cuando mi pueblo orare y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Es decir, todo empieza a funcionar, y cuando todo eso empieza a funcionar, lo último es que hay riquezas de su gloria y riquezas de su gracia. Riquezas de su ¿qué? Gloria y riquezas de su gracia, que más que algo económico es algo que sucede dentro de la persona. Amén. Y que viene del cielo. Hasta ahí vamos bien. Ahora sí, vamos a empezar con el primero, el altar. Y no me voy a llevar, hoy quiero retarlos. Hoy quiero ver ahí en Apocalipsis capítulo 11, dice que le fue dada una caña semejante a una vara a Juan. Él tiene una visión y se le da una caña. Hoy sería como si llegara a Dios y le diera un flexómetro. ¿Alguien sabe lo que es un flexómetro? Un metro, ¿verdad? Un metro para que midiera el altar. En aquella época era para poder medir eran unas varas, que eran unas cañas para que pudieran medir. Y entonces le dice: quiero que midas, y le dice: quiero que midas 3 cosas: el templo, el altar y los que adoran. Quiero que los midas. Wow.
Y ahí es donde empezamos ya con algunas cuestiones, porque estuve revisando y imagínense que yo les dijera, quiero que me midas. Ustedes saben que, por ejemplo, hicieron los de la NASA hicieron un aparatito para que navegara en Marte y lo lanzaron, ¿verdad? Desde la Tierra. Se tardó casi un año en llegar a Marte. O sea, todo iba muy bien, todo iba muy bien. Pero cuando tenía que descender el aparato para tenía que caer, entonces tenía que desplegar un paracaídas, y entonces ese paracaídas iba a hacer que el aparato cayera en tierra, y entonces ahí lo iban a empezar a contar. Todo estaba pero perfectamente. Y entonces todo iba perfecto, lanzan va cayendo en Marte y de repente se abre el paracaídas, no funciona, abren el de respaldo, no funciona, todo el gasto, todo se perdió. Y entonces empezaron a ver, ¿por qué? Y entonces empezaron a analizar los datos y entonces dijeron, ¿qué? Los ingleses y los norteamericanos utilizan el sistema métrico, ¿cuál? No, decimal no. El inglés, en pulgadas, pies, yardas. Pero los de la NASA pidieron a otro que le hicieran unos análisis, y cuando se les regresaron los análisis, se los regresaron en el métrico decimal. Y ellos, bien confiados, pusieron todos los datos y adivinen qué pasó. Todo fue mal. Todo por no transformar del sistema decimal al inglés, ¿verdad? Pulgadas, metros, bueno. Y entonces fue todo un desastre. Imagínense todo lo que se tuvieron que esperar y todo. Y entonces lo volvieron a lanzar, y bueno, ahorita ya tenemos algunos aparatos en Marte que están viendo y fotografiando, pero ahora sí todo lo hicieron en el mismo. Ahora, yo me puse a investigar aquí porque le dice, mide el altar, pero no le dice nada más, o sea, simplemente mídelo. Y luego, ¿qué? O sea, ¿qué hago? Yo leí todo el capítulo y no se vuelve a mencionar. O sea, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué midió? ¿Por qué lo midió? No dice nada. Y eso me llamó mucho la atención. Ustedes lo pueden ver ahí. Dice, mide el templo, el altar y los que adoran en él. Pero no dice, a ver, ¿contra qué lo voy a comparar? ¿Cuánto debe de medir realmente? Si mide esto, ¿está mal o está bien? No, nada. Simplemente dice, pues tú mídelo. Eso me llamó mucho la atención, porque las medidas en la Biblia tienen un significado bastante, es una acción simbólica que implica, por un lado, protección, pero también significa evaluación o preparación del pueblo. Protección, evaluación o preparación. Es decir, si te van a medir, ¿para qué te van a medir? Para evaluarte, ¿sí o no? Imagínense que vamos a entramos a un concurso de a ver quién adelgaza más. Y entonces, ¿qué hacen? Pues nos miden, ¿no? Y entonces ahí está, y queda el registro. Y después de un mes, ¿qué van a hacer? Pues nos van a volver a medir, ¿no? Y ahí se va a ver, ahí es el lloro y crujir de dientes. Porque algunos van a salir hasta más, con más, en lugar de
Y dice, no puede ser, si no comí más que agua y pan y ahora resulta que estoy más. Entonces, si se dan cuenta, en la evaluación tenemos que comparar contra algo, ¿sí o no? Me miden, pero me tienen que comparar con algo. Y entonces, aquí es lo interesante, que si ¿a quién van a medir? Van a medir al templo. ¿Quién es el templo? Somos nosotros. ¿Quién es el altar? Es el lugar donde tengo ¿qué dijimos? ¿Qué es el altar? Es el punto de encuentro con Dios. ¿Y quiénes son los adoradores? Ok. Entonces, ¿qué se va a evaluar aquí? A nosotros, en mi comunión con Dios, ¿qué se va a evaluar? Me van a evaluar a mí en mi comunión con Dios, en cómo adoro a Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante! Imagínense que viniera Jesús y dice, examen sorpresa. Van a ser evaluados. Pero no estudié. No te preocupes. Va a ser evaluado, fíjate, va a ser evaluado cómo tienes tu encuentro con Dios y cómo adoras a Dios. Del 1 al 10, en una escala del 1 al 10, no digas el número, pero piensa, ¿qué evaluación tendrías tú? Del 1 al 10, tu comunión con Dios y tu adoración con Dios. Algunos dirían, oh, no, yo tengo 10, pastor, 10. ¿Ah, sí? Vamos a ver si es cierto. Dice, y a los que adoran en Él. Ahora, escucha bien. La medición dentro del altar, aquí en esta visión de Apocalipsis, ¿cómo creen que esté el altar y la adoración? ¿Cómo creen que sea en el cielo? Buena, ¿no? ¿Sí o no? El número perfecto en la Biblia, ¿cuál es? ¿El qué? El 7. Vamos a suponer que el máximo de calificación sea el 7. ¿Cuánto le pondría o cuánto debería medir el altar, el templo y los que adoran? 7, máximo, ¿sí o no? Ahora, fíjense, le dice en el versículo 2, pero el patio que está afuera, el templo, hagan de cuenta, pero el patio que está allá afuera, eso se los hemos entregado a los gentiles, gente que no es santa, gente que no conoce nada de espiritualidad, se lo hemos entregado allá al patio a ellos. Y les vamos a poner, dice ahí, una calificación de 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses en años? Tres años y medio. ¿Llega al 7? ¿Llega al 7? No. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué 3 años y medio o 3 y medio? El 3 y medio, ¿cuál es para los judíos? Para los judíos, esto recuerden, el enfoque debe de ser judío, porque ¿quién lo escribió? Escribió Juan. Juan estaba y tiene un concepto judío. Para los judíos el 3 y medio es algo incompleto, algo que es reprobado, algo que es del diablo, algo que está en tinieblas. El 3 y medio. Dice, en el patio, entonces, hay gente que no conoce de Dios y que tienen ¿qué calificación tienen? 3 y medio. Pero dentro de la iglesia
Debe de ser ¿qué? 7. Ahora, escucha bien. Yo te voy a decir algo. El altar, quiero que te quedes con esto. El altar te llama, te transforma y te envía. El altar te llama, te transforma y te envía. Y yo quiero que tú pienses en el altar. El altar es un lugar de transacción. El altar es un lugar de transacción. No sé si me estás entendiendo. Es un lugar en donde ganamos y perdemos. ¿Lo habían visto así? ¿Sí? El altar, ¿lo habían visto así como un lugar de transacción en donde ganamos y perdemos? Ese lugar, alguien dijo que es el altar, en el altar es un lugar de amor, pero que es un punto, es un lugar de amor, pero llega un punto en donde te van a sacar tus debilidades. Por ejemplo, Jesús, Él fue al altar por amor, ¿sí o no? Ahora, Él entregó su vida en ese altar. ¿Ganó o perdió? Perdió su vida, pero ganó la nuestra. Jesús fue obligado por amor a ir a la cruz. El altar es un lugar de amor, pero en el altar se gana y se pierde. En el altar, algunos nos casamos en el altar, ¿sí o no? Aceptamos a Cristo en el altar, nos ungieron en el altar, presentamos a nuestros hijos en el altar. Pero hablando del matrimonio, ¿cuántos están casados aquí? Levanten la mano todos los que están casados. ¿Cuántos se casaron en el altar? Levanten la mano. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ganaron o perdieron? Esa sí no se la esperaban, ¿eh? ¿Ganaron o perdieron? En el altar perdimos individualidad, libertad personal, perdimos algunas cosas, pero ganamos otras. ¿Sí o no? ¿Estoy bien o estoy mal? Todos, cuando tú viniste a dar tu ofrenda, ¿perdiste dinero o ganaste? Los dos, porque tú das, pero también recibes. No sé si me explico. Entonces, el altar es una transacción con Dios. Cuando tú vienes al altar, entonces, ¿qué vienes? ¿Vienes a perder o vienes a ganar? No, tú vienes a perder para poder ganar. ¿Por qué? Porque en el altar hay sacrificio. ¿Y qué es el sacrificio? ¿La muerte a qué? ¿A yo? ¿Tengo que morir yo? ¿Tengo que morir yo para que entonces Cristo pueda vivir en mí? ¿Sí o no? Entonces el altar es un lugar en donde hay una transacción, y en esa transacción decidimos poner lo nuestro en segundo lugar y abrazar lo del otro. Volvemos al matrimonio.
En el altar yo he decidido poner en segundo lugar muchas veces mi voluntad, mis deseos, y seguir la voluntad a veces de otro. Cuando tú vienes aquí al altar, tú vienes a dejar en segundo lugar tus deseos, tus sueños, y poner en primer lugar el deseo de otro. ¿De quién? De Dios, porque Dios es primero. Di conmigo, Dios es primero. Entonces en el altar, escucha bien, en el altar yo vengo a perder para poder entonces. ¿Alguien está entendiendo? Ahora Dios te está llamando a este altar para poder entonces ¿qué? Perder. Y entonces poder. Cuando yo voy al altar, empezamos a hablar el mismo idioma de Dios. Por eso, si ustedes no entienden esto, cuando Dios dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida tendrán sobre su regazo. Dad y se os dará. Entonces cuando yo doy, pierdo. Pero cuando yo pierdo, entonces con Dios gano. ¿Por qué? Porque es como, hagan de cuenta que yo doy y Dios me da. Pero hagan de cuenta que mi cuchara pues es limitada. Y Dios dice, bueno, yo también te doy de mi cuchara, pero la cuchara de Dios es. Entonces en esa transacción, ¿quién sale ganando? Pues nosotros, porque yo doy, pero Él me da yo doy mi cucharita, pero Él da su cucharota. Y en esa transacción, ¿quién sale ganando? Por eso dice, dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida se dará sobre tu regazo. Por eso también la Biblia dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come. El que da semilla, o sea, Dios le da semilla al que ¿qué? Al que siembra, al que da, al que da. Dios nunca le va a dar semilla al que no da. No sé si me están entendiendo. Por eso, en esos 5 principios de la bendición que les di la vez pasada, yo les dije que el tema más diabólico del diablo es poner en tu mente que no tienes. Cuando tú le dices a Dios, no te doy porque no tengo, eso es diabólico, porque no hay nadie en la tierra que pueda decir eso, porque sí tienes. Sí tienes. Gedeón le dijo no tengo, y cuando lo iba a bendecir le dice, espérame, te voy a traer una ofrenda. ¿Qué pacho? ¿No que no tenías? Todos tenemos. Eso es diabólico. Eso es diabólico. ¿Por qué? Porque ¿cómo se rompe el ciclo de la ruina? Cuando tú empiezas a dar. No importa que sea poco, porque Dios bendice lo que es poco. Y ¿qué dijimos? La bendición es que todo lo que Dios bendice crece y se multiplica. Lo que Dios bendice crece y pero lo tengo que poner en las manos pero para ponerlo en las manos de Dios tengo que. El patio que representa el mundo funciona en 3,5, ya dijimos. Ahora, ¿cómo Dios le hace? Porque dice, bueno, se le entregó a los gentiles, pero no puede permanecer con los gentiles. Dios tiene que hacer algo para que ese número de 3,5 que representa ahora se complete a 7. ¿Cómo le harías para completar ese número 3,5? ¿Cómo le harías para completarlo a 7? ¿Qué nos faltaría? Pues otros 3,5, ¿verdad?
¿Cómo le hizo Dios? Sigue leyendo. Dice, y dará 2 testigos que proclamasen por 1260 días. ¿Cuántos son 1260 días? 3 años y medio. Ahí están nosotros. Vamos a completar, escucha bien. Nosotros decimos, ya, y el mundo perverso. Pero Dios dice, ese mundo perverso yo lo quiero. ¿Cómo lo vamos a completar? 3 y medio y 3 y medio, 7. ¿Cómo lo completó? Con 2. ¿Con 2 qué? Di conmigo, testigos. Con 2 testigos. ¿Qué es un testigo? Alguien que oyó o vio algo de primera mano. No alguien que le contaron. No, alguien que vio y escuchó de primera mano. Escucha bien. ¿Qué es lo que Dios quiere para completar el 3 y medio? Eso es 3 y medio, pero ahora quiere sacar a unos testigos que completen el otro 3 y medio. 3 y medio y 3 y medio dan 7, para que eso no sea del mundo, sino ahora sea de Dios. El patio representa las naciones, lo que nosotros le llamamos el mundo, pero ahora necesitamos nosotros alcanzar a ese mundo. ¿Cómo lo hace Dios? A través de testigos. Y los testigos son personas que han visto y escuchado de primera mano. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros somos luz a las... Así que tenemos un patiezote. ¿Cuál es ese patiezote? Las naciones. Y esas naciones, ¿cómo podemos? No, es que esos son del mundo, sí, pero del mundo son 3 y medio, pero nosotros vamos a poner el otro. ¿Cómo? Siendo testigos. Y ahora, esos testigos tienen que traer 2 condiciones. Dice, estos 2 testigos oran y cae fuego del cielo. Estos oran y se abren los cielos para traer lluvia del cielo. ¿De quién estarán hablando? ¿De Elías y de quién? Porque dice que convierten también las aguas en sangre. Moisés, ¿verdad? ¿Qué representa Moisés y Elías? ¿Quiénes representan? La ley y los profetas. Ley y profetas. ¿Qué representan la ley y los profetas? ¿Con quién se presentó Cristo en el monte de la transfiguración? Con Moisés, y que representan la ley y los profetas. Oh, como que están verdes ustedes, ¿o qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ley y profetas. Así que estos 2 testigos tienen que manejar bien la ley y los profetas. La ley y los profetas. Y dijo Dios, haré un nuevo pacto en aquellos días con la casa de Israel. Pondré mis leyes en sus mentes y sus... ¿Cómo van a ser esos testigos? ¿Cómo van a ser esos testigos? Con la ley en la mente y a través de su Espíritu Santo. Y los profetas, dijo Malaquías, en aquellos días, dice, enviaré mi espíritu y traeré el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los... Así que va a haber un espíritu de paternidad por ahí. Así que Dios tiene que restaurar 2 cosas: la paternidad por un lado, y por otro lado el Espíritu Santo
trayendo el corazón, no la ley rígida, sino el espíritu de la ley, ¿verdad?, en el corazón de la iglesia. Y estos testigos, escucha bien, estos testigos van a hacerlo ¿en dónde? En la iglesia, en el templo, en el altar. ¿En dónde van a ser estos testigos? ¿Y qué representa el patio? Las naciones. ¿Dónde tiene que estar la iglesia entonces? En el patio. Voltea con tu vecino y tú, ¿qué haces aquí? Vamos a terminar con esto. En Miqueas, ve conmigo al libro de Miqueas. Miqueas, ¿no saben dónde está Miqueas? Está antes de Nahum. Capítulo 4. Yo no se los voy a dejar de tarea. Este capítulo les vuela la cabeza. Por ejemplo, este versículo, el versículo 5 es uno de los, hasta hay un canto. Aunque otros anden, otros dioses de metal, de madera. ¿No se lo saben? Yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Y luego en el versículo 6 viene la descripción de unos de algunas ovejitas que por ahí andan. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, recogeré a la descarriada y a la que afligí, ¿vendrá? Y pondré a la coja como remanente. Bueno, vienen unas ciertas características. Y luego les dice en el versículo 9, y yo quiero que pongan atención, versículo 9 y 10. Ahora, ¿por qué gritas tanto? Le dice a las ovejitas, ¿por qué gritas tanto? Cuando yo leí eso, yo estaba pasando por un periodo pues difícil, y yo me andaba, Señor, ayúdame, y andaba así, y de repente me hace esta pregunta, ¿y por qué lloras tanto? ¿Por qué gritas tanto? Y yo dije, ay Dios, ¿no hay rey en ti? Ay mamá. ¿Pereció tu consejo que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Wow, eso fue duro. Dios me dio, pero duro. Y a la cabeza. Pero en el versículo 9, 10 dice, duélete y gime. Oh, ¿qué? Primero, ¿por qué gritas? Y luego dice gime. ¿No es lo mismo? Pues no es lo mismo. Dios me enseñó, ¿verdad?, que el que grita, o se está refiriendo que el que grita es el que se queja, el que está quejándose. Pero el que gime es el que va con Dios en el altar, clama a mí y yo te responderé. No es lo mismo. Y me dijo, tú estabas gritando, no estabas clamando. Hay una diferencia. No sé si la pueden ver. Grita, no grites, clama. El que grita es desesperación y hay un cierta incredulidad ahí, pero el que gime hay cierta confianza en que Dios le va a responder. Es muy delgada la línea, pero me dijo Dios, no grites, clama a mí. Y sabes, ha llegado el tiempo
en el que Dios dice a esta casa: no grites, clama. Te estoy llamando al altar para hacer una transacción contigo. Vas a perder, pero vas a ganar. Te voy a transformar, pero te voy a enviar al patio como un testigo. Porque en el altar es donde tú te conviertes en un testigo. Ahí es donde Dios te quiere ver, en el altar. Te vas a convertir en alguien que de primera mano va a ver y escuchar la voz de Dios. Dios, esta es la invitación: ven al altar para transformarte y poder enviarte como testigo a esa gente que necesita de ti. Yo no sé si puedas venir, Cecia. Hay alguien aquí, ponte de pie. Hay alguien aquí que lo pusieron hasta acá. Creo que fui yo mismo. Hay alguien aquí que pueda decirle a Dios: aquí estoy delante de tu altar. Dios te está llamando al altar. Esto es un llamado personal. Yo no voy a poner mis manos, yo no voy a orar por cada uno individualmente. Este es un llamado de Dios. Pero Dios quiere hacer una transacción el día de hoy. Sabes, Él quiere que tú entregues ese dolor, ese temor, ese miedo, que ese rencor, ese odio, y Él quiere darte de su amor.